¿Qué es la escoliosis? Tiene un término bien definido, no abarca ni siquiera una conceptualización muy profunda. Es la deformidad de la estructura de la columna vertebral, la cual puede ir desde una de sus tres dimensiones, es decir, puede tener una curvatura o desviación en sus 7 vértebras cervicales, sus 12 vértebras torácicas o sus 5 lumbares, es decir, en uno de esos extremos. Cabe resaltar que no solamente se puede dar de manera única, esta puede estar en una de esas 3 dimensiones, pero puede ser combinante, es decir, dorso lumbar, que abarque la parte del tórax con la columna lumbar, o combinante en toda su extensión. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un diagnóstico de esta condición? Porque no se define como una enfermedad, es una deformidad estructural de una parte ósea del cuerpo, que ya, como bien dijimos, la columna vertebral. ¿Se nace con eso? Sí. En su clasificación, esta puede ser congénita, puede ser neuromuscular o puede ser idiopática. ¿Qué significa idiopática? De hecho, es la causa más frecuente de la deformidad de la columna, como ya hemos mencionado, la escoliosis en este caso, porque hay otras, pero idiopática es cuando no tiene una causa específica. Eso es cuando el doctor no sabe que de dónde viene. No. Realmente cuando no se encuentra cuál es el mecanismo o el agente causal de esa patología o de esa condición. Correcto. Lo mismo que yo dije. Entonces, volviendo a la parte donde íbamos, ¿cómo podemos diagnosticar esta afección que no es una enfermedad? A través de una buena historia clínica y con estudios simples como es la radiografía simple de columna. Es un padecimiento o es una condición que suele tener síntomas y esto van desde molestia hasta dolor. Cabe resaltar que en edad adulta es donde más se presentan estos síntomas porque en el niño puede pasar desapercibida y porque en el adulto suele tener más notoriedad, porque realmente por la condición ya degenerativa de la columna como tal, empieza a experimentar la sensación de dolor o cansancio a nivel de la columna, el lumbago, que es el dolor que va desde la columna hasta los miembros inferiores. Columna de la gente vieja, duele. Entonces, esta también por el mismo tema de la rigidez es una de las causas que llevan a experimentar el dolor. Una pregunta, doctora. Esa torcedura, porque eso, la escoliosis es la columna torcida, ¿verdad? La columna no está como va, está torcida la columna. Ya. Eso también puede ser causado por ejemplo, yo levanto pesa, yo hago algún tipo de trabajo que me hago una mala postura. ¿Me puede torcer la columna eso? Ya esas causas son causas adquiridas. Realmente el cambio el posicionamiento, mantenerse en una postura no adecuada, que la persona se mantenga por mucho tiempo erguido, puede llevar a una deformidad de la columna. Está el tema del traumatismo, que a raíz de una mala cicatrización o de un buen proceso de evolución de un trauma, te puede quedar, pero como tal, sus causas son las mencionadas anteriormente. ¿Se opera eso? Sí, ahora vamos para allá. Okay. Ahora vamos para allá. De hecho, en uno de los artículos médicos que publica el doctor Miguel Andrés Martínez,
que es ortopedista, traumatólogo, especialista en columna y en desviaciones de las deformidades de la columna. Este expresa que el 4% de la población general tiene esta condición y que de ese 4%, un 3% de ello, entonces, llega a unos criterios o indicaciones quirúrgicas. Entonces, ¿qué pasa con el procedimiento quirúrgico? Y eso quizás responde a algunas preguntas de personas que ya las hayan hecho. Las cirugías no corrigen al 100% una condición de salud, por así decirlo, en este caso la escoliosis, sino que va a mejorar la calidad de vida de este paciente, mejorándole los síntomas. Obviamente, tras una cirugía, debe de haber unos cuidados para que el proceso quirúrgico sea exitoso. Y obviamente la evolución del paciente va a depender de manera individualizada, es independiente. No todos los pacientes asumen un proceso quirúrgico, un proceso de cicatrización de igual forma a otros pacientes. Si se tiene un parámetro o una media de cuáles son los pronósticos a lo que puede llegar un paciente postquirúrgico o lo que se espera. Puede una operación. Pero sí los cuidados, y eso ya es un seguimiento con el médico cirujano de cabecera que hizo el procedimiento, quien va a ir dando las pautas de manera continua a nivel de los seguimientos médicos y va a poder ir dándole al paciente las indicaciones o las instrucciones de cuáles pasos debe de ir dando en cuanto a su activación o rutina diaria. Es decir, que como le dije, eso es propio del cirujano, propio del paciente, en cuanto a la parte de recuperación. Quizá un paciente que tú le hagas cualquier procedimiento o una cirugía menor, vamos a decir la extracción de una uña encarnada, para ver en términos que me puedan entender. Hay pacientes que tú a los 3 días, si no tienen una condición de diabetes, si tienen un proceso de cicatrización que no le va a interferir con el procedimiento que se le realizó, pues tú le das entre 3 a 5 días, vamos a decir, de recuperación o cicatrización, pero hay otro paciente que no, que de hecho eso se le puede complicar y eso ya es individualizado. De cada paciente. Ok, entonces ahí ya vimos lo que es la escoliosis, es la desviación de la columna. Se opera, pero también hay otro tratamiento como faja. Sí, los tratamientos ya que son pero de manejo o de seguimiento o vamos a decir paliativo para que el paciente pueda llevar una vida que terapia, que da la terapia. Es mayormente para el dolor. Y como le dije, en los pacientes que optan, que refieren sentir dolor porque puede pasar desapercibida, y principalmente en los niños, que de hecho, por ahí anda una imagen donde da cuáles son los signos propios de la escoliosis, porque en los niños esta no suele presentar síntomas. No duele. Es el padre generalmente quien ve al niño torcido. Torcido. Vamos a decir así. Sí, de lado ahí. Como... que lo ve con un desnivel. Tanto del hombro o le ve la curvatura y el desnivel a nivel de la cadera. Entonces, eso es un punto de alarma para el padre a que lleve al niño a un chequeo con un especialista que en este caso es un ortopeda. Así que padres, atención, si ven a su niño así medio torcido, sea en el hombro o la cadera, es un punto de alarma para llevarlo al médico para ver si se trata de un caso de escoliosis, porque es la recomendación que tratarlo temprano, sí, como toda enfermedad, ¿verdad? Hay para culminar esta parte de la sección, una pregunta que hace un usuario de las redes que me preguntó que tiene una hernia cerca del muslo. Y el doctor le ha recomendado la cirugía en esa hernia. Él tiene temor
quiere preguntar, quiere saber si esa hernia lo inhabilitaría posteriormente para hacer fuerza. Por ejemplo, si él es una persona que son viciosas con ir al gimnasio o tiene un trabajo que le exige cargar fuerza, esa persona se puede operar y en su recuperación puede volver a su vida normal cargando peso después de operar de una hernia. Hay que ver qué tipo de peso el paciente vaya a sostener, porque las hernias son protrusiones que se dan principalmente por el uso excesivo de la fuerza o un movimiento que tú realizas de manera abrupta y te crea esa condición. Entonces, es recomendable a que hable esta parte con su médico de cabecera, porque realmente el paciente puede llevar una vida normal, pero hay cosas que tiene que reducirla. Okay. Y una de esas es cargar gran cantidad de peso, porque entonces complicaría ¿Puede volver la hernia? Sí. Después de operada, ¿puede retornarle si, por ejemplo, carga pesada? Puede aparecer una hernia en otro lugar, porque hay una predisposición a que le salgan hernia. Algo anda mal por ahí. Ok. Pero bueno. Es un tema y como le dije, ya eso va con el manejo del médico, la condición del paciente y el diagnóstico como tal. Bueno. Ahí combinamos entonces las informaciones médicas del día de hoy.